Vamos a empezar viendo las herramientas que tiene Photoshop. En el entorno de Photoshop se supone que ya todo el mundo va conociendo un poco el entorno de Photoshop, o si no, pues poco a poco lo iremos viendo. Sabemos que la parte de arriba, o la barra que hay arriba, se llama barra de menús. La parte que hay a la izquierda, barra de herramientas, que es lo que vamos a empezar a ver. Yo voy en la barra de menús, archivo, y le voy a abrir una imagen. Ya tenemos la imagen abierta. Y ahora vamos a empezar a ver cómo se puede seleccionar en Photoshop. La primera herramienta que tenemos es la de marco rectangular, es esta que hay debajo de la flecha. Vemos que la herramienta marco rectangular, o hay herramientas en Photoshop que tienen una flechita pequeña en la parte de abajo a la derecha. Si yo mantengo apretado con el botón izquierdo, veo que se despliega una ventana donde me aparecen otra serie de opciones. Entonces, siempre que veamos la flechita esta pequeña a la izquierda, perdón, a la derecha, en la parte de abajo, quiere decir que hay más opciones, que no es una única herramienta como en el caso de mover, que es única. Vamos a empezar con la de marco rectangular. Importante saber también que, dependiendo de la herramienta que yo seleccione, vemos aquí en la barra de opciones de herramienta, que es esta de aquí, que depende de la herramienta que yo tenga seleccionada, irá cambiando dándome una serie de opciones. En la de marco rectangular, ahora iremos viendo las más sencillitas. Si yo tengo seleccionado la herramienta marco rectangular, hago clic y arrastro y hago una selección rectangular. Si hago un clic fuera o dentro donde quiera, haciendo un clic se deselecciona automáticamente lo que yo tenía seleccionado. Yo puedo empezar a seleccionar, pincho y arrastro, pero me doy cuenta, ahora que he empezado a hacer la selección, que yo lo que quería incluir dentro de esta selección era toda la imagen de la grapadora. Me queda ahora imagen por arriba y por abajo que, a no ser que empiece otra selección, no podría llegar a seleccionarlo. Entonces lo que hago es, sin soltar el botón izquierdo del ratón, mantengo la barra espaciadora apretada, vuelvo a colocar donde yo creo más o menos que debería ir la selección, suelto la barra espaciadora y continúo. Vemos que en la parte de la izquierda aún me queda bastante imagen fuera. Hago la misma operación, como no he soltado el ratón, barra espaciadora apretada, desplazo la selección, suelto y continúo y acabo de hacer la selección. Una vez hecha la selección, vemos que en las opciones que nos da esta herramienta tenemos una selección nueva, la siguiente es para añadir a la selección ya hecha, la siguiente restar de la selección y que forme una intersección. Vamos a ver la de añadir y restar, que son las que más se utilizan. ¿Cómo puedo añadir partes o quitar a una selección? Sencillo, si yo mantengo la tecla mayúscula apretada, siempre con la herramienta de selección de marco rectangular, la tecla mayúscula apretada, vemos que me aparece el signo más. Muy importante diferenciar entre la tecla mayúscula y la tecla de bloqueo de mayúscula. Si yo aprieto la tecla de bloqueo de mayúscula, vemos que no hace nada. ¿Lo veis? Siempre que oigáis en algún programa apretar la tecla de mayúscula, es la de la flecha hacia arriba, que es la que está justo por debajo del bloqueo de mayúscula. Si yo mantengo apretado, me aparece el signo más, hago una selección y me iría sumando partes de selección a la selección que ya tengo hecha. Si yo quiero restar selección, con la tecla Alt, pincho arrastro y lo que iría es restando partes de la selección. Estoy con la herramienta de marco rectangular, pero si yo ahora quisiese hacer una elipse o un círculo de selección, yo podría, mantengo pulsado en la herramienta, selecciono marco elíptico y con lo mismo, con la tecla mayúscula vemos que suma y con la tecla Alt vemos que lo que hace es restar. Si tenéis dudas con las teclas, con el atajo de teclado, siempre podéis seleccionar aquí arriba, es lo mismo. Vuelvo a cambiar la herramienta rectangular, voy a sumar, hago un clic aquí y ahora lo que estoy es sumando a la selección. Quiero restar, estoy restando a la selección y la intersección. Si yo ahora hiciese esta herramienta, esta opción no sé yo para qué se puede utilizar, pero bueno, si yo ahora hiciese un rectángulo, solamente me dejaría las zonas de intersección seleccionadas.
Y esta sería la primera herramienta que tenemos en Photoshop para seleccionar. Deselecciono y vamos a pasar a la siguiente. La siguiente herramienta que tenemos es la herramienta lazo. La herramienta lazo es una herramienta que sirve para seleccionar a mano alzada. Yo pincho, arrastro y voy seleccionando. Siempre que suelte la herramienta, lo que hará será unir el último punto donde yo estaba con el primer punto. Entonces, si yo suelto el ratón, yo estoy haciendo la selección y donde suelte el ratón, lo une en línea recta. Lo une porque una selección ha de ser un contorno cerrado, no puede ser abierto. ¿De acuerdo? Selección. Vemos que aquí la barra de opciones apenas ha cambiado. Si yo aprieto añadir a selección, haría lo mismo. Si yo aprieto resta selección, lo mismo que hemos visto antes. Y lo mismo con intersección. Clic fuera y deselecciono. Vamos a ver que la herramienta lazo también tiene otra serie de opciones. Está el lazo poligonal y el lazo magnético. Vamos a ver el lazo poligonal. Sería lo mismo, pero haciendo lazo poligonal, rectángulo, línea recta. Doble clic y cerraría la selección. Y la herramienta de lazo magnético, bueno, voy a explicar una cosa antes. Si yo estoy en la herramienta lazo y empiezo a hacer una selección a mano alzada y de repente me interesa, por lo que sea, una línea recta o seleccionar algo recto, aquí por ejemplo me interesaría, si estuviese ajustándome mucho la imagen, un segmento recto. ¿Qué hago? Mantengo la tecla Alt apretada y suelto el ratón. Vemos que el dibujito de la herramienta lazo me ha cambiado a lazo poligonal. Haría la línea por donde yo quisiese de selección, mantengo otra vez apretado el ratón, suelto la tecla Alt y continuaría con la herramienta de lazo manual. La otra herramienta que vamos a ver es la de lazo magnético. ¿Cómo funciona la de lazo magnético? Esta herramienta es un poco automatizada. Yo empiezo a hacer una selección, lo que nos va a detectar es la diferencia de contrastes, las zonas contrastadas, y va a meter línea por en medio. Fijaros que aquí podría, en la barra de opciones, ir tocando el contraste para que me detecte zonas más contrastadas o menos contrastadas. Eso ya podéis ir probándolo y, bueno, ya vais viendo, dependiendo de la imagen, interesará que haya más contraste o menos. Yo voy a dejarlo como está por defecto y empiezo a arrastrar. Pincho, arrastro. Fijaros que sin yo acercarme, la herramienta me va seleccionando las zonas de intersección. Y ahora fijaros una cosa, vemos que va soltando una serie de puntitos. ¿Lo veis? Si por lo que sea esos puntos yo estoy por aquí y me interesa quitarlos porque he visto que me he salido de la zona de selección, yo lo que haría es con la tecla de retroceso, le voy dando rápido porque si no él automáticamente va añadiendo puntos. ¿Vale? Entonces le voy dando hasta la parte que a mí aquí ya iba bien. Y ahora vuelvo a darle con la herramienta y volvemos a seleccionar, ajustándonos más para que nos quede pues mejor. Vale, está clara esta herramienta. Bueno, cuando llegamos al principio vemos que en nuestro dibujito, en el icono de la herramienta, nos aparece un circulito. Al hacer clic quiere decir que da por finalizada todo el trazado y me realiza la selección. Vamos a ver otra herramienta, vamos a dejarlo como aparece por defecto. Otra herramienta que tenemos que es la varita mágica, es esta de aquí. Vemos que tiene otra opción, tiene la varita mágica y la de selección rápida. Esta la varita mágica es la que más utiliza todo el mundo cuando empieza con Photoshop. Esta herramienta va muy bien si lo que tenemos son, como en esta imagen que he seleccionado, un contraste muy diferenciado. O sea que tenemos claro una zona blanca diferenciada de la zona de la imagen. ¿Cómo funciona esta herramienta? Pues cuando yo selecciono, vemos que en la barra de opciones, veis aquí donde pone tolerancia y contiguo, muy importante. Tolerancia es
cuando yo hago clic con la varita mágica, me va a detectar el color de esos píxeles y me va a seleccionar todos los píxeles que son idénticos a ese color. Con la tolerancia lo que hacemos es decirle la tonalidad por arriba y por abajo de ese color que me va a seleccionar. Es decir, si yo pusiese una tolerancia de 1 y hago un clic aquí, solo me va a seleccionar ese píxel. ¿Por qué? Porque ese color azul solo está ahí. ¿De acuerdo? Contiguo. Si deselecciono la herramienta contiguo o la casilla contiguo, al hacer clic vemos que no hace falta que estén tocándose los píxeles. Me va a seleccionar todos los píxeles que son exactamente de ese color. Por defecto aparece 32 porque es una buena opción para hacer una selección bastante uniforme. Importante, claro, dependiendo de la imagen, yo podré subir la tolerancia o bajarla. Vemos la casilla contiguo. Si está activa, ¿qué hace? Pues solamente me selecciona los píxeles. Por ejemplo, yo ahora le doy al blanco, está contiguo activo, las zonas que están tocándose o que son contiguas. Fijaros que la parte blanca de aquí dentro de la grapadora no me la ha seleccionado. Si yo le digo desactivo la casilla contiguo, al hacer clic vemos que las partes interiores, aunque no estén tocando con la parte que yo he hecho clic, me la seleccionaría. La otra herramienta que tenemos es la de selección rápida. Esto funciona como un pincel. Vemos que tenemos en nueva selección, añadir a selección o restar de la selección. El tamaño de pincel, y lo que haríamos sería pinchamos y arrastramos. ¿De acuerdo? Vamos a verlo muy fácil. Si yo pincho en la parte blanca, yo voy arrastrando y me va seleccionando los píxeles que son de color blanco. ¿Veis cómo me va seleccionando? No hace falta que yo pase. Si él detecta que hay píxeles de la misma tonalidad de los que ya hay seleccionados, automáticamente me los va a seleccionar. ¿De acuerdo? Quiero restar de la selección, haría lo mismo. Pincho, arrastro y deselecciona. ¿De acuerdo? Y estas serían básicamente las tres primeras casillas de herramienta de selección. Veremos que hay una herramienta de selección mucho más potente y mucho más útil, que realmente es la que luego, cuando se maneja el Photoshop, la que se utiliza, una de las que más se utiliza, que es la herramienta pluma. Pero bueno, ya iremos viendo otras formas de selección.